Dicen que nadie es profeta en su tierra. Esta frase resuena fuerte en el mundo del fútbol. A veces, nacer en un país sin gran historia futbolística puede condenar a tu carrera internacional, como le sucede actualmente a Kvaratskhelia, quien, pese a su talento, tiene muy difícil clasificar con Georgia a un mundial o a una Eurocopa. Pero también existe la otra cara de la moneda, jugadores de élite que, a pesar de brillar en los mejores clubes del mundo, no pudieron marcar la diferencia con su selección. Un ejemplo claro es el Pipita Higuaín, cuya carrera en Argentina quedó marcada más por las finales perdidas que por sus goles. Sin embargo, en este video nos enfocaremos en nuestra querida y poderosísima selección peruana, de la cual podemos decir con orgullo que tenemos una historia respetable en el fútbol mundial, aunque más en el pasado que en el presente. Y como en cualquier selección, también tuvimos jugadores que, a pesar de romperla en sus clubes, pasaron sin pena ni gloria vistiendo la blanquirroja. ¿Quiénes son? ¿Por qué no pudieron brillar igual en la selección? Acompáñanos a descubrirlo. Esto es Rubén Podcast, y en el video de hoy veremos jugadores peruanos que la rompieron en su carrera por clubes, y en la selección no marcaron la diferencia. No olvides darle like al video y suscribirte al canal. De Claudio Pizarro se puede decir mucho y poco a la vez. Sin temor a equivocarme, es el futbolista peruano más exitoso de todos los tiempos, aunque no el mejor. Durante años, cada fin de semana escuchábamos sus goles y logros en la Bundesliga alemana, transmitido por aquel extinto CMD los sábados por la mañana. Sin embargo, cada vez que pisaba el suelo peruano, parecía que su nivel se le nerfeaba o que los nervios le jugaban en contra, y esa sensación se incrementaba con los años. Sus primeras llegadas al aeropuerto Jorge Chávez, cuando apenas superaba los 20 años, generaba ilusión y admiración. El país entero lo veía como el hombre que rompería la sequía y nos devolvería al mundial tras décadas de ausencia. Pero con el tiempo, esa ilusión se desvaneció. Pizarro apenas jugó 4 años en el fútbol peruano, 2 temporadas con Deportivo Pesquero y otras 2 con Alianza Lima. Después, su carrera despegó a Alemania, donde pasó 21 temporadas dejando huella. Tal vez esa breve etapa en Perú le impidió adaptarse por completo al ritmo local y contexto del fútbol nacional, lo que explicaría parte de sus dificultades con la blanquirroja. En su carrera profesional marcó 322 goles a nivel de clubes, pero en la selección solo anotó 20 tantos en todas las competiciones. Sus palmareses es impresionante. Con el Bayern Múnich conquistó la Bundesliga, Copa Alemana, Copa de la Liga, la Supercopa Alemania, la Liga de Campeones, la Supercopa Europa, la Copa Intercontinental y el Mundial de Clubes. Sí, fueron muchos títulos. Mientras con el Werder Bremen ganó la Copa Alemana y la Supercopa de Alemania. Además, durante años ostentó el título de máximo goleador extranjero en la historia de la Bundesliga, hasta que el famosísimo Robert Lewandowski le arrebató ese récord. Entonces, ¿por qué un delantero tan imponente nunca logró destacar de la misma manera en la selección peruana? Esta pregunta ha generado debates durante años, pero aquí te lo explicaremos de forma sencilla. Primero, fue fuera de su posición natural. La llegada de Paolo Guerrero obligó a Claudio Pizarro a ceder su posición natural de 9 y retrasarse unos metros en el campo, jugando más como media punta o segundo delantero. Este cambio no le favoreció, ya que en sus clubes siempre jugaba como referencia de área, aprovechando su físico y olfato goleador. Sin embargo, los técnicos de la selección preferían mantenerlo en el 11 titular, evitando la competencia directa con Paolo Guerrero. Esto limitó su rendimiento y le impidió mostrar su verdadera y mejor versión. Otra fue la presión y falta de apoyo. En el Bayern Múnich, Pizarro era una pieza clave y fundamental, pero no tenía la presión de ser el capitán ni la figura principal del equipo, lo que le permitía jugar con mayor libertad. Además, recibía constantes mensajes positivos y el respaldo de un entorno competitivo. En cambio, con la selección, las críticas eran constantes y los adjetivos dirigidos hacia él solían ser peyorativos. La falta de apoyo de la hinchada y de la prensa afectaron su confianza en los partidos internacionales. Otro tercer punto es la diferencia de nivel entre sus compañeros. Sin menospreciar a ningún jugador de la selección peruana, no es lo mismo recibir asistencias de futbolista de élite mundial como Fran Ribéry, Robben o Bastian Schweinsteiger que depender de pases provenientes de jugadores del torneo local. La diferencia de velocidad, precisión y verticalidad hacía que el juego ofensivo fuera más lento, dificultando las oportunidades claras de gol para Pizarro. Y la cuarta y más importante desde mi punto de vista fue la cinta de capitán, un peso demasiado grande.
Esto fue un factor que no poseía él, el factor de liderazgo, y que le querían imponerlo. Ser el capitán de la blanquirroja no debería otorgarse solo por los títulos o el prestigio internacional, sino por el carácter y la capacidad de guiar al equipo en los momentos más difíciles. En este aspecto, la cinta de capitán le quedó grande a Pizarro. La presión de ser referente principal, sumado a las altas expectativas de la comunidad peruana, terminó jugando en su contra, generando más críticas y alejándolo del cariño popular. En conclusión, Claudio Pizarro fue un delantero extraordinario en Europa, pero su paso por la selección siempre estuvo marcado por las críticas y la falta de conexión con la hinchada. Tal vez, si hubiera jugado en su posición natural y sin la presión del brazalete capitán, su historia con la blanquirroja hubiera sido muy diferente. Pero el fútbol no se juega con un tal vez. Así fue la carrera del bombardero Los Andes, el más exitoso, pero no el más querido. No olvides darle like al video, suscribirte y darle a la campanita. Sigamos con el video. Raúl Ruiz Díaz. Raúl Mario Ruiz Díaz Misticic, más conocido como La Pulga, es sin duda uno de los mejores delanteros de los últimos años. Sin embargo, su rendimiento con la selección nacional siempre ha generado críticas y división entre los hinchas. A diferencia de Claudio Pizarro, a quien le tocó jugar en una de las etapas más oscuras del fútbol peruano, Raúl Ruiz Díaz tuvo la oportunidad de coincidir con la generación que devolvió a Perú a un mundial tras 36 años, logrando la ansiada clasificación a Rusia 2018. Si bien no posee el palmarés internacional de Pizarro, Ruiz Díaz ha cosechado títulos importantes a nivel de clubes. Fue bicampeón con Universitario en 2009 y 2013, campeón con la Universidad de Chile, campeón de la MLS con el Seattle Sounders y tricampeón de goleo en la Liga MX. Incluso ganó la Conca Champions, el símil de la Libertadores de la CONCACAF. Además, en Estados Unidos alcanzó el estatus de jugador franquicia, un reconocimiento reservado solo para las principales estrellas de la liga. Entonces, ¿por qué un delantero tan exitoso en sus clubes no logró brillar con la blanquirroja? La respuesta se puede resumir en tres razones principales. La identificación con Universitario de Deportes. El amor de Ruiz Díaz por la U no es un secreto, no solo es hincha confeso, sino que también fue parte de los planteles campeones en 2009 y 2013. Este vínculo ha generado rechazo por parte de los seguidores de otros equipos grandes del Perú, quienes muchas veces critican su desempeño en la selección más por su camiseta que por su rendimiento. El sueño frustrado de Europa. Aunque Ruiz Díaz brilló en Perú, Chile, México y Estados Unidos, nunca logró dar el salto al fútbol europeo. Durante sus años en Universitario y en México, hubo constantes rumores sobre sus posibles ofertas de clubes europeos, pero nada se concretó. Ya sea por temas económicos o decisiones personales, este anhelo quedó pendiente, convirtiéndose en un argumento recurrente para sus detractores, quienes minimizan sus logros por no haber competido en las grandes ligas del viejo continente. Y tercero, el uso limitado bajo el mando de Gareca. Sin duda, este es el factor más determinante. Aunque Ruiz Díaz dejó su huella en momentos claves, como el gol en el empate 2-2 ante Venezuela en las eliminatorias, partido que marcó el punto de inflexión en la ruta a Rusia 2018, y el polémico gol contra Brasil en la Copa América, que permitió eliminar a la Canariña, su tiempo en cancha siempre fue limitado. Ricardo Gareca solía apostar por un 11 titular fijo, realizando cambios en los últimos 5 o 10 minutos del partido. Esto generó una falsa percepción sobre las estadísticas de Ruiz Díaz, ya que, aunque acumulaba partidos jugados, la mayoría de ellos fueron tiempos reducidos y sin margen para demostrar su capacidad goleadora. Con el paso del tiempo, esta situación alimentó las críticas y la frustración de la hinchada, que esperaba más goles de un delantero que brillaba semana a semana en sus clubes. A pesar de las críticas, Ruiz Díaz continuó destacándose en el extranjero, sumando títulos colectivos y trofeos individuales. Actualmente se encuentra sin equipo y su futuro profesional sigue siendo una incógnita. Sin embargo, su trayectoria demuestra que, aunque la selección no le dio el reconocimiento esperado, su legado como goleador sigue intacto en los equipos donde dejó su huella. El Monarcas Morelia es un ídolo, en Seattle Sounders es ídolo y también en Universitario de Deportes. Andrés Mendoza. Pocos recuerdan el gran goleador que fue Andrés Augusto Mendoza Acevedo, y hoy en día muchos lo asocian con programas deportivos llenos de polémicas y brutalidad, junto con personajes como Babide y el sensei Silvio Valencia. Pero, ¿quién fue realmente el Cóndor o la Pantera Mendoza? Hoy repasemos la carrera de este delantero que dejó huella fuera del Perú, aunque su historia con la selección nacional no terminó de la mejor manera.
Mendoza inició su carrera en las divisiones menores del Club Sporting Cristal, debutando en la primera división peruana en 1996. Ese mismo año logró el campeonato nacional como pieza de recambio. En 997 participó en la histórica campaña que llevó a Cristal a la final de la Copa Libertadores, en donde cayeron ante el Cruzeiro de Brasil. No fue hasta 98 cuando Mendoza se consolidó como titular, demostrando su calidad como delantero. En 1999 dio el salto a Europa fichando por el Club Brujas de Bélgica, donde vivió sus mejores años. Con este club se consagró campeón en la primera división belga en la temporada 2002-2003. Además, brilló con la Copa Bélgica en 2002, anotando un triplete en la final. 2 años después volvió a ser clave al marcar un gol en la final para conquistar la Copa Bélgica en 2004. Su palmarés en Brujas también incluye 3 Supercopas Bélgicas consecutivas, 2002, 2003, 2004. Tras su exitoso paso por Bélgica, Mendoza continuó su carrera en Ucrania y Francia, donde mantuvo su olfato goleador. Con el tiempo, su nivel fue bajando y pasó por ligas un poco menos competitivas como la mexicana y la MLS en Estados Unidos, hasta regresar a Perú para jugar en el mítico Pacífico Fútbol Club, un club que para muchos parecía más un retiro dorado que un proyecto competitivo. Su carrera en el extranjero fue destacada, manteniéndose durante varios años en Europa y convirtiéndose en ídolo en el Brujas de Bélgica, uno de los clubes más grandes por allá. Sin embargo, cuando hablamos de la selección peruana, la historia fue diferente. ¿Por qué no se le recuerda con tanto cariño vistiendo la blanquirroja? Las razones son claras. Primero, tuvo que competir por un puesto con delanteros de la talla de Claudio Pizarro y Pablo Guerrero, quedando muchas veces a la sombra de estos dos referentes. Aún así, Mendoza supo ingeniárselas para sumar minutos y aportar goles. Sin embargo, su carrera con la selección quedó marcada por 2 episodios que los hinchas no olvidan. El primero, una de las jugadas más emblemáticas y desafortunadas del fútbol peruano, el recordado gol fallado contra Ecuador, estando completamente solo frente al arco. Años después, él mismo protagonizó un comercial donde pedía disculpas por aquella acción. El segundo y más polémico episodio fue su participación en el famoso Golf Los Incas, el escándalo de indisciplina que sacudió a la selección tras empatar ante Brasil. Mendoza, lejos de esquivar el tema, confesó más adelante en su momento que todos se sentían sin piernas tras aquella noche. Sin duda, una declaración que la acompañaría durante toda su carrera. Así fue la historia de Andrés el Cóndor Mendoza, un delantero letal en Europa, ídolo en Brujas, pero cuya relación con la blanquirroja quedó marcada por las sombras de sus errores y las circunstancias de su generación. Bueno, eso es todo. Esto fue Rubén Podcast. Si te gustó el video, no olvides darle like, suscribirte y comentar qué otro jugador brilló en el extranjero, pero no lo hizo con la selección peruana. Y nos vemos hasta la próxima.